Buen día. El día de hoy estamos realizando la entrevista del tema prisión preventiva. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Perla García. Ella es jefa de área de la Dirección de Investigaciones Penales del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Licenciada, sabemos que a raíz de la reforma constitucional en el año 2018 se establecieron ciertas medidas cautelares. Dentro de las mismas aparece esta figura, la prisión preventiva. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Así es, en el año 2008, que fue cuando fue la reforma constitucional, se estableció las medidas cautelares. Anteriormente lo que existía era la prisión preventiva obligada en todos los procesos. Las personas que querían salir en libertad tenían que ver primero qué delito por el cual estaban siendo procesadas, y si procedía una fianza la podían pagar para obtener su libertad. Pero la regla era que había prisión en todos los asuntos. A raíz de esa reforma del 2008 y que comience allá a la aplicación en todo el territorio nacional, en Nuevo León comenzó en el 2012 en el Código Procesal del Estado de Nuevo León, y después en el 2016 con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es donde ya comienza la aplicación de las medidas cautelares que fueron establecidas en la Constitución. Licenciada, entonces ahora la prisión preventiva es como tal una excepción. Así es, ahora la regla es que estés en libertad, la excepción es que te quedes en prisión, y dependiendo de ciertos factores ya va a implicar esas medidas cautelares que te van a aplicar durante el procedimiento. Y a eso va mi primera pregunta, abogada. ¿Cuál es el fin de estas o de las medidas cautelares como tal? Así es, bueno, las medidas cautelares tienen tres fines, y eso lo establece el Código Nacional. Primero es asegurar la presencia del imputado durante el procedimiento, asegurar que vaya a las audiencias, asegurar que enfrente el proceso penal que se le está siguiendo. También se pretende cuidar la seguridad de la víctima o del ofendido, en el caso de que exista, y que no se obstaculice el procedimiento. Esos serían los tres fines de las medidas. Muy bien. ¿En dónde se contemplan estas medidas cautelares, abogada? Las medidas cautelares están establecidas en el Código Nacional, en el artículo 155, ahí es donde nos establece cómo se pueden determinar esas medidas cautelares. Incluso establece una temporalidad ahí de que no pueden exceder de 2 años, pero hay un listado de medidas cautelares que también se establece en el Código Nacional. Abogada, ¿y qué es por definición la prisión preventiva? Muy bien. En el 155 del Código Nacional, donde se establecen las medidas cautelares, viene como última opción la prisión preventiva. Viene un listado que, por mencionarte varios ejemplos, puede ser presentación periódica, puede ser no acercarse a la víctima, estar bajo vigilancia, quedarse al domicilio, pueden ser varias cosas. Pero la última opción es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque esta es el acto de molestia mayor para el ciudadano, que es estar privado de su libertad personal. Esa es la prisión preventiva, que durante el procedimiento la persona es privada de su libertad en un lugar o un centro de detención el tiempo que dure su proceso, sin que esto exceda de 2 años, por supuesto. Hemos visto en casos recientes, en casos de figuras públicas recientes, esta figura, la prisión preventiva. ¿Y por qué se dice, abogada, que hay 2 tipos de prisión preventiva? Muy bien, y eso es un tema que le interesa mucho a la ciudadanía, sobre todo a las personas que tienen alguna situación legal de naturaleza penal. Hay 2 tipos de prisión preventiva, la justificada y la de oficio, ¿sí? Y cada una tiene sus características propias, ¿verdad? Si me permites, para platicarte primero que nada de la de oficio. La de oficio es aquella que se impone en todos los delitos que establece el artículo 19 constitucional. En los delitos donde están establecidos, definidos en ese dispositivo, no cabe otra medida cautelar. No se valora más que el hecho de que estés procesado por uno de esos tipos penales. Esa es prisión preventiva de oficio, le impone el juez de manera obligatoria en los asuntos que se lleven por esos delitos. ¿Estos delitos serían, por mencionar algunos, abogada?
Sí, de acuerdo al 19 constitucional tenemos, y para ser más puntual, tenemos el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, desaparición forzada de personas, delitos cometidos con armas y explosivos y delitos en materia de armas de fuego y finalmente los delitos que la ley señala que afectan la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, entre otros. Un gran catálogo de delitos entran Así en esta prisión preventiva de oficio. Abogada, ¿y a qué nos referimos con la prisión preventiva justificada? Muy bien, como dije ahorita, la diferencia es que la de oficio es obligatoria en todos los procesos que la persona enfrente bajo estos delitos. Pero cuando la persona no está procesada por esos delitos en específico, tiene la opción de que se le imponga una medida cautelar menos gravosa, como la prisión, y ahí entra el catálogo, pero lo va a definir ciertos factores, el riesgo de la persona, el nivel de riesgo va a definir qué medida cautelar te van a imponer. Dependiendo del riesgo que tú tengas en cuanto a acudir al proceso, en cuanto a la seguridad que tenga o no la víctima o el ofendido, los testigos, el procedimiento que no sea obstaculizado, etcétera, es donde la autoridad va a definir cuál es esa medida idónea para garantizar esos fines del procedimiento. Entonces, esa es la medida cautelar o prisión justificada. Si después de ese análisis se determina que aún así tú tienes un riesgo alto, vas a tener que estar en prisión preventiva. Abogada, ¿y qué factores se analizan en estos riesgos que nos mencionó? Sí, muy bien. Esos factores que tiene la persona procesada son relacionados más que nada a los riesgos que existen en el proceso. El riesgo de que no acuda, como les digo, el riesgo de sustracción, el riesgo a la víctima, el riesgo a la investigación o al procedimiento. Y los factores que definen ese riesgo son, pues, el arraigo de la persona en el lugar, ¿sí? ¿Qué se puede entender por arraigo? ¿Dónde viva? ¿Dónde está su familia? Si estudia, ¿dónde está su trabajo? ¿Dónde está el principal asiento de sus actividades? Eso es lo que nos puede dar el contexto de un arraigo de manera general. También, ¿qué facilidad tiene o no de ocultarse del procedimiento, irse a otro lugar? ¿Sí? ¿Cuál es la pena del delito por el cual se le está procesando? Si es muy alta, si es menor. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál fue su comportamiento después del hecho delictivo? ¿Sí? Si ya había incumplido anteriormente alguna otra medida cautelar. ¿Qué circunstancias existen que evidencien que va a cumplir con el procedimiento, que no va a ir a amenazar o coaccionar a testigos o a la víctima? Y estos riesgos deben de ser fundados para que la autoridad decida si la persona va a quedar en libertad con alguna medida cautelar o en prisión. Abogada, me gustaría que profundicemos un poco en como tal qué es entonces por definición, un riesgo fundado. Sí, un riesgo fundado es aquel que no basta con que lo mencione alguna de las partes, en este caso sería la víctima, el ofendido, el Ministerio Público, sino que tiene que tener una base objetiva, ¿sí? ¿A qué te refieres con que la persona constituye un riesgo? ¿Sí? Tiene que estar definido, es el riesgo hacia qué, el riesgo de que se sustraiga, el riesgo a la víctima, el riesgo a la investigación. ¿Cuál es ese riesgo de manera objetiva? ¿Qué actitudes o qué circunstancias de la persona hacen ver que es un riesgo, que él implica un riesgo? Entonces debe ser algo que sea objetivo, que se pueda describir o definir con palabras, ya sea por acciones que haya realizado la persona,
o por características en cuanto a su trabajo, actividades. ¿Qué le hace pensar o qué te haría pensar que esa persona tiene un riesgo? Y ese riesgo lo va a analizar el juez para decidir si realmente es un riesgo fundado y determinar si la persona puede quedar en prisión preventiva. Abogada, y cuando imponen esta prisión por riesgo, ¿existe la posibilidad de salir en libertad durante el proceso? Sí, sí hay posibilidad, dependiendo el riesgo por el cual te impusieron esa medida cautelar, puede ser cambiada. Sin embargo, el motivo debe haber variado. Un ejemplo, a lo mejor te pusieron la prisión preventiva por el riesgo elevado de sustracción porque no tenías un domicilio fijo o no tenías un domicilio estable. Si yo le acredito al juez que tengo un domicilio en el cual puedo estar, puedo solicitar esa variación de la medida y que me impongan otra, pues que no sea la prisión preventiva, alguna presentación, algún resguardo en mi domicilio, pero yo le voy a acreditar al juez que cambió esa circunstancia acreditándole que tengo un domicilio. Y así puede haber otros ejemplos donde cambia la circunstancia por la cual te dejaron en prisión y te dan la oportunidad de variar la medida. Abogada, para más preguntas, cuestionamientos sobre este tema de prisión preventiva o cualquier asesoría de índole jurídico, ¿a dónde podemos referirnos? Sí, mire, la Defensoría Pública pues tiene varias direcciones. Sabemos que la Defensoría Pública es un instituto que da asesoría y representación legal a las personas, a los ciudadanos que acuden y así lo necesiten en diversas materias. En este caso, como me compete a mí la materia penal, que es el tema que hablamos el día de hoy, las personas que no cuenten con un abogado o que no puedan o no quieran nombrar a alguno, se les nombra un defensor público. Entonces, cualquier duda que tenga la ciudadanía en cuanto a un proceso penal, estamos nosotros para servirlos. Tenemos medios de contacto para que se comuniquen y nos hagan llegar sus dudas. Perfecto, abogada. En este caso, redes sociales de la Defensoría Pública que pueda brindarnos, por favor. Sí, tenemos página de Facebook, que es Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, y tenemos también una página de internet, ¿sí?, que es www.idpnl.gov.mx. Incluso a través de Facebook o a través de la página de internet pueden ustedes sacar cita o agendar una cita para que puedan recibir una asesoría más directa y personalizada, si así lo necesitan. Muchísimas gracias, abogada, por compartirnos este valioso tema y excelente tarde. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.